Hola, buenas. Estuve en el lanzamiento de este libro de Ray Loriga, Rendición. ¿Se ve? Ray. Premio Alfaguara a la mejor novela 2017 con un jurado, vaya, súper importante, hay que decirlo. Y se me ocurrió algo no muy original, porque cuando la presentaron hicieron lo mismo, tuitear la primera frase del libro, que se las voy a decir inmediatamente. Dice: nuestro optimismo no está justificado. No hay señales que nos animen a pensar que algo puede mejorar. Y fue terrible. La gente me dijo: ¡ay, qué triste, qué deprimente! Sí, tienes razón. No, le digo, en realidad esta persona es la voz de un personaje que es adorable y hasta tiene humor. Ah, no, en realidad fue un momento... Bueno, fue tremendo. Rey, como le digo yo, Rey, dice que está acostumbrado a que le dicen Ray. Loriga, pero es Loriga. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme a vuestra casa. Después de todo este recorrido. Y María José Navia, mi villana invitada favorita, como le digo yo. Ella es escritora, es crítica, es académica. Vamos a volver a hablar con ella en un segundo, ¿ok? Bio Bio TV y Universidad Finisterra presentan Del fin del mundo, un espacio para el teatro y la literatura. Conducen Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra. Bien, entonces hay que aprovechar a que está aquí Ray Loriga, porque, como decía Alberto Fugué, muy amigo tuyo, está Rafa Gumucio en esa presentación, Felipe Bianchi, todos amigos, porque él estaba acá, y él decía algo que luego, también leía otro periodista, que los libros de Rey tienen una cosa que uno los subraya. Yo dije, yo pensé que me pasaba a mí. Y efectivamente, para prueba traje un libro mucho más antiguo, que esto que ya no nos quiere, que lo tengo rayadísimo. Está llena de frases citables, como se dice. Y, Ray, a propósito de lo que yo decía al comienzo, rendición, probablemente a la gente le suene como muy ya pesimista, como me dijo alguien, pero en el lanzamiento dijiste algo muy lindo respecto a rendición. Dijiste, rendición significa aprendizaje, dijiste, significa... admiración. Admiración, bajar armas ante la causa mayor, en el fondo. De eso va. Queremos que hables tú, ¿sí o no? Sí, hablábamos ayer y lo he comentado en otras entrevistas y en otros encuentros, la diferencia entre rendición y derrota, ¿no? Ese es el punto. Uno se puede rendir ante una dama o ante un caballero por amor. Y uno se puede rendir ante una actuación, una performance, un cantante de ópera, una soprano, ¿no? Es decir, el público cayó rendido. Cuando se rinde a los pies de algo, es un acto de admiración. Y tú contaste, muy gráficamente, una anécdota respecto a lo que le ocurrió a Miles Davis con Dizzy Gillespie, cuando lo vio. Por favor, repítelo, porque ahí en ese... Bueno, lo contaba Miles en su biografía, una biografía pero no preciosa. lo contaba así, como hiciste. No sé si puedo tocar la trompeta por la mañana. Me pides demasiado. Pero sí, porque había ido, era más joven Miles, era trompetista, y había ido a escuchar a Dizzy Gillespie, del que todo el mundo sabía que era el mejor trompetista en su momento. Y el mundo del jazz es pequeño, ¿no? Sí. Entonces le dijeron, pues en el Village, en el Blue Note está este Dizzy, que tienes que ir a escucharlo. Y fue Miles a escucharlo, estuvo todo el concierto, y él llevaba su trompeta en su funda, porque los músicos siempre, los de jazz sobre todo, llevan el instrumento por si les invitan en algún momento a subir a una jam. A una jam session. Y según estaba escuchando el show, se fue yendo para atrás, y se fue a la calle y se acercó al río Hudson y dijo: aquí tiro mi trompeta. Pero después de escuchar a este hombre no puedo volver a tocar. Y la tiró. Y luego se tuvo que comprar otra y dijo: bueno, lo voy a volver a intentar de otra manera. Y entonces se inventó ese estilo de Miles Davis, que es tocar más...
¿Viste? Y toca la Por debajo. ¿Qué le hizo? Porque decía por encima de Dizzy no se puede tocar, tendré que tocar por debajo. Y se convirtió en el genio, que es Miles Davis, ¿no? Esto venía a colación de lo que es la literatura, de alguna manera. Exacto. Que uno lee, y uno ha leído a Shakespeare, y a Melville, y a Virginia Woolf, y a Sylvia Plath, y etcétera, etcétera, etcétera. Tú dijiste que cuando leíste Orlando quisiste tirar Orlando, tu por máquina de ejemplo, escribir. y te dan ganas de hacer lo mismo, tirar tu máquina de escribir y dedicarte a otra cosa. Pero si tienes pasión por este oficio, pues encuentras tu sonido, al final, encuentras tu manera. Tu manera de escribirlo. María José. Sí. Sí, por favor. Sí. No, que quería hablar un poco, porque hay gente que ha comentado sobre rendición, que si bien habla de un futuro, podría parecer medio distopía a ratos, no hace uso tanto de tecnología. Pero me parece a mí que en esta construcción de la ciudad transparente que tú das, de alguna manera se evoca también eso, ¿no? Como este exhibicionismo de todos nosotros, que estamos hablando, que del Instagram, al final estamos Twitter. en este mundo transparente en que uno está así, pero después tuitea o la selfie y entonces, ¿cómo ves tú esa combinación entre este futuro y estas redes que no están? Y hay mucho también del papel, de los sobres sellados, de los manuales, hay como una mezcla rara entre futuro y algo anacrónico, algo más antiguo. Claro. Sí, el reto, ¿cómo le pusieron el reto? Bueno, Retrofuturo. Retrofuturo. El reto futuro. Sí, la idea lo estabas comentando, ¿no? ¿Cómo vivimos hoy en día? Estamos en una conversación, pero estamos en otras tres. Claro. Estamos en una comida, incluso un marido y mujer, o dos novios, o dos novias, o un novio con su novio, y estamos con la persona, pero al mismo tiempo estamos con otras personas. Y estamos haciendo las cosas a la vez para hacerlas y para que se vea que las hacemos. El multitask, que dicen, ¿no? Sí, y la multiexposición. Sí. Parece que el otro día alguien me comentaba, ¿no? Parece que si vas a un concierto de Springsteen y no lo tuiteas, es como si no hubiera sido. Bueno, Parece que la experiencia para uno solo no es suficiente, que tiene que compartirla. Y ahí, claro, entra el matiz si la estás compartiendo o la estás exhibiendo. Porque las palabras a veces se acercan, pero se distancian por poquito, pero significan otra cosa. Claro. Ahora es interesante porque esto que hablamos del retrofuturo, y para tranquilizar a los lectores, primero que nada, tú consigues una voz ahí, porque eso en primera persona, el protagonista es un hombre de campo. Y Ray decía, no es que yo hiciera una investigación sobre el campo, tomé un poco la voz de Juan Rulfo, decía, pero no se pierde nunca esa voz. Y es adorable ese personaje, en verdad, porque además es una persona que no entiende mucho, sabe que hay una guerra, sus hijos se fueron, y habla de la comarca. La comarca es una palabra universal, quizás antigua, no sé, pero alude a algo más que es como lo interno, es como lo tuyo. Eso es lo que se va desdibujando en él, lo que él echa en falta, es que se va perdiendo esa comarca. Sí, bueno, la idea de toda la novela era la traslación, tomar a un personaje desde su voz, vivir la experiencia desde dentro de él y ver qué sucede cuando lo trasladas a otra circunstancia totalmente distinta y diría que radicalmente opuesta a la que él vivía en todos los sentidos. La ciudad transparente. No tanto solo por cómo es la ciudad transparente, que es todo lo contrario a lo que era su casa, donde uno cierra sus puertas, sus ventanas, y de alguna manera no quiere la mirada de sus vecinos sobre sí mismo y sobre sus cosas, y se vuelve protector de sus cosas, ¿no? Y en la otra ciudad donde todo está a la vista de todos y donde es imposible esconder nada y donde el secreto está mal visto. Para empezar es imposible, pero sí, si se pudiese hacer estaría mal visto. Eso por un lado. Y luego también las funciones de este hombre, que son totalmente distintas en la comarca, donde él es el capataz y dueño de una hacienda por matrimonio, porque la hacienda es de su mujer, pero él se convierte en dueño al casarse, y en la otra sociedad tiene un trabajo asignado y un trabajo que realmente podría hacer cualquiera, es decir, que no tiene nada específico, no le representa de ninguna manera. Y también hay una pérdida de poder en este hombre, no es del todo inocente su molestia con esta nueva situación, porque antes era un don alguien
Claro. Y en este otro mundo es un don nadie. Es como todos, digamos. Estamos hablando, es una sociedad muy singular, cuando es transparente, siempre hay sol, y uno empieza a darse cuenta porque la vida tiene que tener no solo matices, sino que dificultades, por ejemplo. No, y de hecho, tú tienes una frase muy genial que hablas de la siniestra claridad constante, como Claro. que haces esta inversión de términos entre que al final la claridad y la luz se vuelven lo aterrador y la oscuridad es refugio, es algo que es protección. Sí, una vez más es buscarle... No me acuerdo qué poeta decía, las palabras tienen patas como las arañas. Y es buscarle esas patitas a las arañas de las palabras, porque relacionamos oscuridad con maldad, sombra con lo escondido, pero sombra también son los misterios de cada uno, los secretos pueden ser hermosos. Claro. Entonces, claro, las palabras según contexto y según intención pueden cambiar mucho, ¿no? La misma palabra transparencia que se utiliza en política, desde la Como Glasnost, bueno, claro, también. de Gorbachev, ¿no? Es lo bueno, es lo ideal, es lo ideal para una sociedad, es decir, que no puede existir corrupción, ni intenciones aviesas, ni nada escondido, ni se puede preparar una celada. Sin embargo, si eso se expande a toda una sociedad, nos quedamos sin refugios personales. Eso es súper importante lo que estás diciendo, porque estamos en la sociedad de la transparencia y las personas efectivamente asocian la palabra secreto a algo malo generalmente, y la transparencia a lo bueno, y sí, es lo deseable, como dices tú, sobre todo cuando hay gente que tiene que rendir cuentas. Pero aquí la llevas a un punto de decir, un momento, es válida la intimidad, por ejemplo, que es lo que estamos rondando todo este rato. La intimidad es necesaria, es válida, ¿no? O sea, es más, cuando tú decías que cuando te decían, bueno, dejaste de escribir un tiempo. No, yo no he dejado de escribir, puedo haber dejado de publicar, decía, pero de escribir. Y para eso yo silencio, decía. Silencio y soledad. Y soledad, hablando de silencio y soledad. La receta mágica de la literatura. De la vida. Silencio y soledad. Silencio y soledad, digamos. El escritor, yo creo que claro, el escritor va por ese lado. Entonces es como ir un poquito contra la corriente. Me gusta, encuentro que los artistas tienen que hacer eso, porque todo lo que, bueno, ya te digo, yo funciono mucho en redes. No, es que ser transparente. En el momento, hay cosas que yo creo que son personales, son íntimas y válidas, y hay otras que ciertamente hay que poner sobre la mesa, digamos, hay que... Y hablábamos con María José, que en el lanzamiento también se dijo, ¿dónde ocurre esto? Y me encanta porque cada persona se hace una idea de dónde ocurre, porque no lo dice. Es como en el campo, yo me acordé de la película Mandarinas, por ejemplo, que es más bélica igual, pero es como un lugar así perdido, y yo pensé en esos países, en esos lugares, esos ex Unión Soviética, que son esas guerras, siempre se lucha en cualquier parte, como decía la canción de Adamo, siempre se combate en cualquier parte, y este personaje, de hecho, a pesar de que tiene 2 hijos en la guerra, no se acuerda, no sabe de qué va esta guerra. Probablemente no quiso saber. Claro, él es un poco... Probablemente no quiso saber. Claro. Ahí estaba pensando, me gusta eso que dices, porque en mi cabeza me sonaba como a los Balcanes. Yo lo veo así, como los Balcanes. Más que a la Guerra Civil Española, que me lo han dicho, porque soy español. Bueno, era español. Pues yo pensé en los tenía nada Balcanes. que ver. Porque... Pero bueno, era como una atmósfera, ¿no? Porque estuviese Sí. mirando el mapa de los Balcanes. Pero en lo que dices de lo que el asunto para mí clave es que él no es del todo inocente. La ignorancia nunca lo es. Buen punto. Estaba pensando en el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por ejemplo, cuando toda la Alemania ve aterrada, sobre todo los que estaban más lejos de esas acciones, todo lo que había sucedido. Sí. Y lo que le cuesta el gran trauma de las generaciones posteriores, ¿no? Así es. En Alemania, es decir, nosotros o mis padres o mis abuelos hicieron esto. Y la única defensa que le quedaba a los que estaban en retaguardia, a los hombres más mayores que para ir a la guerra, incluso a las mujeres que no habían ido, era no lo sabíamos. No lo sabíamos. Y claro, ese no lo sabíamos pasa dolorosamente por no quisimos saber. No quisimos Mientras enterarnos. íbamos ganando, no quisimos saber. No quisimos saberlo. Yo creo que hay más matices en eso, pero vamos a volver sobre eso. Denos un segundo, volvemos enseguida. Si eres una persona comprometida con el desarrollo de los demás,
Si eres de los que piensan que las personas deben ser motivo, centro y fin de nuestras acciones, si eres de los que ven su profesión como una oportunidad para aportar a la sociedad, entonces la Finis es tu lugar. Bien, gracias. Estábamos hablando de este personaje que no tiene nombre a todo esto, de rendición, que él lo ignora todo y tú dices que en esa ignorancia no hay necesariamente inocencia, digamos. Hay algo, es como no querer enterarse en rigor. Y hay un poco de método también, porque hay un momento en que él dice, no escuchamos canciones tristes, no vemos películas tristes, hay como una educación. Ahí también, a mí me recordó mucho cuando hablábamos con Ana Josefa a El Gran Cuaderno de Agatha Christoph, como a esa violencia que también tiene este aura como de fábula, que es lo que tú haces y que se vuelve muy perturbadora al final, porque hace que tengamos esta idea de esta guerra que puede estar ocurriendo en cualquier parte. En este momento en que nosotros estamos conversando muy tranquilos, hay muchos lugares donde están pasando cosas horribles, que yo creo que es a lo que va. Y una cosa que me interesaba también es que, así como tú dices, este protagonista, este hombre medio inocente, a mí me pareció muy lindo que el foco está en los padres que esperan. O sea, aquí no es el protagonista, no es el hombre que va a la guerra, el hombre que va a luchar, sino el que está esperando a estos hijos que nunca vemos. Y al hijo que vemos va a ser este Julio, ¿cierto? Que aparece. Como que aparece. Y que esta familia va a adoptar. Y lo pienso sobre todo porque en Chile se habla mucho de la literatura de los hijos. De los escritores que ahora están lidiando con la dictadura, la postdictadura desde la perspectiva de los hijos, y acá es interesante que acá son los padres el centro, pero estos padres en una posición de poder o en relación a los hijos media extraña, los padres que esperan. Sí, él lo dice, digo él porque aunque lo he escrito yo, Claro. Son sus palabras. Sí. Él dice, la guerra de los padres no es la guerra de los chicos que luchan, nuestra única tarea es esperar. Y claro, es una tarea extraña. El combatir es una tarea absurda, pero esperar al combatiente es una tarea muy extraña también, ¿no? Especialmente por aquello, tal y como lo sitúo, ¿no? En ese ámbito, digamos, tradicionalista donde él vive, claro. Un hombre que no lucha mientras luchan sus hijos se siente disminuido también, porque la tarea fundamental de un padre es proteger a sus hijos. Y él se siente disminuido por la mujer también, como que Sí, pero vuelve sobre eso lo acepta bastante bien porque lo acepta desde la admiración. Y siente que ha ascendido en la vida en esto. Y de alguna manera no puede negar que la ascendió. Empezó de jornalero, luego pasó a capataz y cuando murió el anciano marido de su ahora esposa, se casa con ella, tiene una relación hermosa y dos hijos y se ve que ella le quiere a él y él la quiere a ella, pero la admira tanto que la relación está un poco desbalanceada. Claro, la admira demasiado y esa voz como que se mantiene. Ahora, el Gran Cuaderno es muy amargo. Este libro no es tan amargo. Como decía yo, incluso tiene un poco de un humor. No sé cómo. Espero que más que un poco, porque si no me lo va a comprar nadie. No, tiene bastante humor. Y además, como digo yo, el personaje es entrañable, la manera en que habla, uno lo quiere desde que comienza, porque es muy sencillo. Y eso es una cosa que se mantiene hasta el final. Es un hombre muy, muy, muy sencillo, lo menos urbano que tú decías. Yo siempre he pisado cemento, por eso decía yo, no quisiera investigación de campo. Pero no sé, me refiero a cosas así como, dice, pasa a menudo en las guerras que los mapas sirven solo por unos días, de tanto que se mueven las tropas de aquí para allá, de adelante y en retroceso. O sea, bueno, es una manera divertida de decir, pero en rigor es lo que ocurrió en los Balcanes, lo que ocurrió en las ex repúblicas soviéticas. Los mapas efectivamente dejan de servir, pero este hombre sencillo, simple, que no es culto, que dice a cada rato, yo no he leído tanto, lo ve de ese modo y de repente dice, bueno, esa es la manera de mirarlo, eso es para despojar la mente, de eso va esto. Sí, él tiene la lógica del hombre del campo, que sabe que esto es bueno y esto es malo, sabe que lo que sucede cuando llueve y cuando graniza, y sabe a qué hora se canta el gallo cada día, ¿no? Y lo relaciona con el sol y sabe lo que son las temporadas, etcétera, etcétera. Y con eso, digamos, con las pocas herramientas vitales, más lo que ella le ha ido enseñando, el hombre intenta a la carrera adaptarse a lo que sucede o reflexionar brevemente sobre lo que le está sucediendo.
Porque una de las cosas que sí mantuve en todo el libro y que era una de mis premisas es que él no cuenta las cosas de manera retroactiva. Él no te está contando lo que sucedió, él te está contando lo que sucede. Y lo que vas sintiendo. Y el lector asiste a su mismo desconcierto, paso a paso. Eso es. Uno va viviendo con él. Él ve las cosas de la manera que él las ve nomás, y que es limitado, es bastante limitado, y uno se puede hacer preguntas, se entiende todo, no tiene nada de complicado, al contrario, se lee así de una vez, y se encuentra uno con estas frases que yo cité, pueden ser otras, hay algunas que a mí me sacaron carcajada, pero no es que hicieran un chiste, sino que uno se ríe de la manera en que esta persona está viendo esto, y a pesar de que hay una cosa que está como muy profunda. Hay una cosa en la que pues, me he querido indagar en el libro, ¿no? Hablamos de que es un hombre sencillo, con pocas herramientas, sí, poco cultivado, pero cuando las situaciones se encrespan, es decir, ante la bomba de Hiroshima, por ejemplo, no sé si tener un cum laude en filosofía por Viena te ayuda a comprenderlo. Claro. Llega un momento que hay muchas cosas, y si te viene la ola de un tsunami, ya puedes tener 7 títulos y te vas a ahogar igual. Eso está muy bien dicho, en verdad, para que se entienda que por eso yo creo que es la clave del libro, que a ti te llega inmediatamente al corazón, porque va a lo profundo de un ser humano, finalmente. Y que también ahí volvemos al título, esta idea como de rendirse, es alguna decisión personal, o pasa por mí, por mi cuerpo. Una derrota es que alguien te pone el pie encima un poco. Claro, él es el la diferencia que va aceptando, y además su razón, que no su excusa, es la de todos nosotros. Es decir, ¿por qué aceptamos muchas circunstancias? La razón número 1 es por proteger a los nuestros. Claro. Si uno aguanta los gritos de su casero es porque no le eche de su piso. Si aguanta los gritos de su jefe o jefa es porque no le despida del trabajo. Y a veces uno traga orgullo porque tiene algo que proteger. Si uno pudiese salir andando y no tuviese ninguna responsabilidad, a lo mejor a la tercera que te gritan y que consideras que es injusto, dirás, pues ¿sabes qué? Que aquí dejo el trabajo y me voy a la lista del paro y buscaré otro. Pero si tienes dos hijos o 3 que comen de ese sueldo, a ver quién de nosotros, nosotras, es tan valiente. Claro. Sí. Me hiciste acordar en eso de tú no eres como todas las madres. Esa impresionante biografía, porque no podría decirlo, en que Angélica, nunca puedo pronunciar ese apellido alemán, ella relata la historia de su madre a través de cartas que hizo a Alemania. Pero ella era judía, la madre, y yo cuando iba leyendo, iba pasando y eligen a Hitler y qué sé yo, dice, hay algunos amigos, ¿y yo por qué me voy a ir? Y uno dice, ¿por qué no se va? Digamos, porque, bueno, digo, porque ella no tenía cómo saber lo que iba a pasar posteriormente, ¿me entiendes? Bueno, eso es el horror de toda esa historia, ¿no? Aquí salimos un poco del libro, pero el horror de toda esa historia fue ir aceptando. Exacto. Y ese es el gran drama del pueblo judío contra sí mismo, y por eso ahora la política de Israel es totalmente opuesta a eso. Es decir, ahora aventuramos la agresión, pero antes de que pase. Sí. Que es como el cuento de Cortázar también, como casa tomada, esta idea de que te van tomando los espacios de a poquito a poquito, y voy viviendo cada vez en un espacio más pequeño. Sí, pero te vas adaptando y dices, bueno, me han quitado esto. Claro, me queda todo este no otro espacio. No es para matarse por ello. No es tan, me han quitado esto. Bueno, todavía, quizá teníamos demasiado. Claro. Te quitan esto, y así te van empujando, hasta que es demasiado tarde. Sí. Y por eso creo que este libro apela a todo, porque esto es como bien dices tú, día a día. O sea, donde yo tengo que decir, está bien, es parte de la tolerancia, de convivir, donde corresponde, no, esto no puede ser. Y son decisiones que uno tiene que tomar todos los días. ¿Y qué es lo que le pasa a él en La ciudad transparente es también? Que se va dando cuenta de a poquito cómo... Sí, al principio va viendo las ventajas. Claro. Les dan de comer, les cuidan, enseguida les dan una cama limpia, una casa. Se va a tomar cerveza gratis. Tiene incluso un bar, cerveza gratis. Tiene cierto entretenimiento, hay hasta unas películas para entretenerse. Claro. Ay, perdón. Todo está ahí limpio, no hay olores. Todo está ahí limpio, no tienes que preocuparte ni de la limpieza porque te lo limpian todo. Sí. Al principio todos son parabienes. Y luego va rascando y va viendo lo que la belleza de esa trampa.
Sí. Y, perdón, pero es que me acordé, tú que has hecho cine, te voy a preguntar porque no sigas cuando él va al cine también, esa parte, ahí va al cine, y naturalmente, por razones que uno supone, ¿no? Dan películas viejas. ¿Y qué es lo que dan? Musicales. Y el hombre dice, que a mí me aburren los musicales. ¿Y para qué la gente anda cantando y bailando cuando en realidad lo que hace es hablar y caminar? Porque esas cosas, dice, en realidad, no te gustan los musicales. Me encantan los musicales. Por eso no hay que confundir mi optimismo con el de, musical. El musical, con el del encanta. personaje. ¿Te gustó La La Land? No, pero me gustan mucho los musicales. Ok, sí. Tuve la desgracia de compararlo con los musicales de Jacques Demy, por ejemplo, Los Paraguas de Cherbourg o Las Señoritas de Rochefort, y me pareció un intento de eso más plano. Lógico. ¿Y si alguien tuviera que llevar rendición al cine, ¿con quién te lo imaginas? Si pudieras elegir así cualquier si pudiese, director, vivo o muerto. Tarkovsky. Tarkovsky, tú, porque tu novela está así, qué bien. Una última pregunta, porque se nos acaba el tiempo. ¿Tu madre es venezolana? Nació en Madrid, pero se crió en Venezuela. Se crió en Venezuela. Después de la guerra, mi abuelo se tuvo que ir por razones obvias. Como muchos españoles. Otra diáspora. Y mi madre se crió en Venezuela desde prácticamente los 9 años a los 20 y tantos. Es de lo que es la etapa de verdaderamente de formación. Bueno, y ahora es persona. Venezuela la que está en diáspora. ¿Cómo es tu sentimiento respecto a eso? Pues la verdad es que tengo una idea concreta de lo que está pasando en Venezuela, porque lo leo a diario, y un sentimiento imaginario casi sobre esa tierra, porque mi hermano, que murió, había nacido en Caracas. Mi madre se casó con mi padre, pero tenía un hijo anterior, de un divorcio en Venezuela. Sí. Pero era mi hermano. Sí. Yo cuando nací ya estaba allí. Nunca dudé por ser de otro padre que no era mi hermano. Y de hecho eso lo supe años después. Pero claro, al tener un hermano nacido en Caracas y mi madre habla siempre de Venezuela, porque lo recuerda como el sueño de su infancia, ¿no? Pues hombre, me duele, como a todos, como a los venezolanos y como a los que tenemos una relación como la que yo tengo, ciertamente más estrecha con el país, y a cualquiera que tenga sentido común, creo, aunque sea chino. Lo que está pasando en Venezuela es terrorífico. Y además parece que si los que deben ceder de una vez no ceden, una cosa va a ir a peor. Y con esto me refiero exactamente al señor Maduro, para que no quede ninguna ambigüedad, de mi posición, por lo menos. Sí, así va a ser. Para mí, que se nos acabó el tiempo. Y teníamos un montón de más citas que hacer y preguntar, y se nos va. María José, gracias. Un millón de gracias. Sé que tienes un recorrido, estuviste en México, estuviste en Buenos Aires, luego vas a Lima, Colombia. Montevideo, son 12 países. My God. Aquí el silencio y la soledad se acabó. Sí, para una temporada. También está bien, para variar. Está bien para variar. Sí. Bueno, muy agradecida. Yo muy agradecido a vosotros. Muy hermosa. Gracias, María José. Gracias a ustedes por compartir con nosotros nuevamente. Cariños a Marco Antonio, que está en tu patria. En Huelva. Sí, en Huelva. Ay, que se me quedó. Vigo Vigo TV y Universidad Finisterra presentó Del fin del mundo, un espacio para el teatro y la literatura.